El punto de quiebre de Dwayne Johnson es una historia motivacional, pues la luz de la tarde de Calgary se filtraba por las persianas de la oficina, tiñendo el aire con un tono grisáceo que parecía reflejar el estado de su alma. Con 22 años, Dwayne Johnson estaba acostumbrado a la sensación de victoria. En la Universidad de Miami había sido un monstruo del fútbol americano, en la defensiva de la élite que había ganado un campeonato nacional. El futuro era un guión escrito con tinta dorada. La NFL, millones de dólares, fama, pero la vida, como un tacleador inesperado, lo derribó sin aviso. Las lesiones en la espalda y los hombros habían sido un susurro persistente, una traición silenciosa en su propio cuerpo. La oportunidad en la NFL nunca llegó. En su lugar se encontró en la Canadian Football League, en el equipo de los Calgary. No era la cima, pero era un camino. Al menos eso pensó. El entrenador lo miró con una mezcla de compasión y pragmatismo. Las palabras llegaron lentas, pesadas, como piedras cayendo al fondo de un pozo. Dwayne, te vamos a dejar ir. El mundo se detuvo. No hubo furia ni gritos, solo un silencio ensordecedor. El sueño de su vida, por el que había sacrificado cada onza de su sudor y sangre, se disolvió en el aire. El entrenador le deseó suerte y le entregó un pequeño sobre. Dwayne salió de la oficina como un sonámbulo, sintiendo de un trozo de él que se quedaba para siempre en ese pequeño espacio. En el estacionamiento, su compañero de equipo y mejor amigo Steven le hizo señas con una sonrisa que se desvaneció al ver su rostro. No hizo falta decir nada. Steven entendió y le ofreció un pasaje de avión a casa. El vuelo de regreso a Miami fue el viaje más largo de su vida. El peso de la derrota era un ancla que lo arrastraba. Veía a la gente a su alrededor sonriendo, leyendo, sin saber que el hombre imponente a su lado estaba completamente vacío por dentro. No sabía qué haría. Había apostado todo a su cuerpo, a su fuerza, a su sueño. Ahora todo se había desvanecido. Al aterrizar llamó a su padre, el legendario luchador de la WWE, Rocky Johnson. La conversación fue corta y dolorosa. Dwayne sintió que había decepcionado a su familia, que había desperdiciado cada oportunidad que le había dado. Al llegar a la casa de sus padres en Tampa, el aire era espeso de preocupación silenciosa. Su padre le dio un abrazo que le dijo sin palabras que estaba orgulloso de él sin importar qué. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Vio su reflejo en el televisor apagado y no reconoció al hombre que miraba de vuelta. Se sentía como un impostor, un fracaso. Su madre se acercó con una sonrisa triste y le preguntó si tenía algo de dinero. Con el corazón en la garganta, revisó su cartera. Le abrió con la esperanza de encontrar algún billete olvidado, un poco de dignidad. Solo había un billete arrugado de $5 y 2 billetes de $1, 7 en total. Ese fue el momento, el punto de quiebre. No fue el despido, ni la lesión, ni el vuelo solitario. Fue la abrumadora y tangible realidad de que a los 22 años, el hombre que había dominado el fútbol americano, que había sido la esperanza de su familia, no tenía más que $7 en el bolsillo. Sentado en el sofá con la mirada perdida en ese puñado de papel moneda, el futuro parecía una pared impenetrable. Ese billete, ese número se grabó en su memoria, en su alma, en su ser. Se convirtió en el símbolo de su vulnerabilidad, de su derrota, de su miedo. Pero también se convirtió en la semilla de su resurrección. Esa noche, acostado en la cama, Dwayne no pudo dormir. La imagen de los $7 parpadeaba ante sus ojos. Recordó un momento de su infancia, cuando él y su madre habían llegado a casa para encontrar un aviso de desalojo en la puerta. Habían sido desalojados tantas veces que a su madre simplemente se le rompía el corazón. Él, con 14 años, le había prometido que algún día la vida sería diferente, que nunca más tendría que pasar por eso. Los $7 eran la prueba de que, a pesar de sus promesas, la historia se estaba repitiendo. Al amanecer, la desesperación se había convertido en una furia tranquila. Se dio cuenta de que si un sueño moría, tenía que crear uno nuevo. Su padre se le acercó y le preguntó qué haría. Dwayne, con la voz firme, por primera vez en días, dijo: quiero ser un luchador. El padre de Dwayne, Rocky Johnson, había luchado para llegar a la cima
y ahora su hijo iba a seguir sus pasos. El camino no fue fácil, su padre se convirtió en su entrenador. El entrenamiento era brutal, implacable. Su padre no mostraba favoritismo, lo abrumaba con críticas, lo empujaba hasta el límite de sus capacidades físicas y mentales. Dwayne se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo a luchar, sino que estaba siendo reforjado. Cuando finalmente debutó, su personaje fue un desastre. La empresa lo vendió como Rocky Maivia, un luchador genérico, un héroe del libro de cuentos. Los aficionados, que podían oler la falta de autenticidad a kilómetros de distancia, lo abuchearon sin piedad. Gritos de Rocky apesta llenaron cada arena. Para un hombre que ya había fracasado en un sueño, este rechazo público fue otro golpe devastador. Una vez más, Dwayne se enfrentó a un punto de quiebre. Podría haber sucumbido a los abucheos y al odio, o podría haberse reinventado. Eligió lo segundo, decidió dejar de ser Rocky Maivia y convertirse en él mismo. En una versión exagerada de Dwayne Johnson, adoptó el apodo de The Rock. Con un micrófono en la mano empezó a hablar con una arrogancia divertida, a bromear con el público, a crear frases ingeniosas. La autenticidad le dio el poder que el guión le había negado. El público que antes lo odiaba, ahora lo amaba. La autenticidad fue su superpoder. La historia de Dwayne Johnson es una epopeya de superación. El chico que regresó a casa con $7 se convertiría en uno de los actores mejor pagados del mundo. El luchador que fue abucheado por ser falso se transformó en la superestrella más electrizante de su deporte. Pero él nunca olvidó el punto de partida. A lo largo de los años ha hablado de los $7 una y otra vez. No para alardear de su éxito, sino para recordarse a sí mismo